Queremos que el Señor ordene nuestra vida, que siempre podamos caminar en su propósito, en su voluntad, al que es el primero y el postrero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Solamente le adoramos y gracias a Dios que podemos estar en esta reunión. Quiero ir a Isaías 43, verso 7, el pasaje que leímos al principio, y compartir sobre este pasaje. Dice Isaías 43, verso 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nuevamente, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos iniciar con la palabra, en la que nos vemos reflejados, tanto nuestros pecados, como también, Señor, la imagen de aquel que nos creó. La vemos reflejada ahí en la palabra. Gracias porque nos revelas quién eres tú, nos revelas tu propósito. También, Señor, nos alientas, nos sostienes, nos llamas. Gracias porque podemos estar en esta palabra, Señor, meditando, y ella, Señor, nos va guiando en ese camino. Por más oscuro que sea, es lámpara para nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Si el camino está torcido, endereza ese camino. Gracias, Dios, porque esta palabra es hermosa, es alimento, es pan, es miel, es agua para el sediento, es vida para el que está muerto. Gracias. Hoy meditamos en tu palabra porque tú nos has llamado y nos has escogido con un propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 43, verso 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en la Nueva Versión Internacional, este mismo pasaje dice: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Y creo que el pasaje es muy claro porque, aunque es muy corto, es una sola frase prácticamente, podemos encontrar ideas dentro de ese pasaje que nos habla de lo que Dios ha hecho con nosotros y nos habla también de ese propósito en su llamado. Primero, dice que Él nos llamó a todos los que fuimos llamados por su nombre, a todos aquellos que escuchamos el llamado del Señor. Y yo veía un video hace tiempo donde las personas o los pastores iban y guardaban en un redil, en un corral, guardaban a sus ovejas de diferentes pastores. Pero cuando el pastor quería sacar a sus ovejas, entonces les hablaba por su nombre, las conocía y las ovejas le conocían a él. O cantaba, o aunque otro hiciera cantar lo mismo que él, pero no le respondían. Cuando este pastor empezaba a cantar una canción, entonces las ovejas seguían a ese pastor. De la misma manera, el Señor está llamando a los que son suyos, los llamó, aquellos que conocimos su nombre, aquellos que respondieron al llamado, aquellos que conocen su voz. Recuerde lo que nos dice Juan 10, hablando del buen pastor. Y no todos oyen la voz del pastor, pero Él está llamando a cada uno. Y algo también hermoso, Él nos conoce por nombre. Veíamos hace unos días también meditando, Él nos conoce exactamente por nombre. Y cuando Él nos llama, hay un propósito en ese llamado. Y cuando en la Nueva Versión Internacional dice: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, cuando utiliza esa palabra llamado, está hablando del pueblo, pero al mismo tiempo está hablando de la iglesia. ¿Qué propósito tiene al ser llamado por Dios, al responder a ese llamado del Señor? Y la palabra llamado en hebreo utiliza, es aquel que es llamado fuera, aquel que es convidado, aquel que es llamado a intimar, a estar cerca, aquel que es invitado por el Señor. No solamente fue un llamado o un grito para todo aquel que viene, sino que el Señor en
esos que llamó, les hizo una invitación. Y a esos que llamó, los llamó para salir fuera de este mundo. Y si nosotros recordamos, este es el propósito de la iglesia. También la santidad se refiere a esto, a aquellos que son sacados de este mundo, apartados. La iglesia, eclesia, en el Nuevo Testamento, que es aquella asamblea, pero son los que son llamados fuera o sacados. Así que el Señor, dentro de este mundo, Él nos llamó, nos sacó de este mundo, de este estilo de vida, nos llamó para ser su pueblo, nos llamó para ser su iglesia y puso su nombre en nosotros. Yo recuerdo también en Apocalipsis cuando el Señor le está hablando a las iglesias y dice que Él le va a dar a esa iglesia que venciere, le va a dar un nombre nuevo. Una piedrecita con un nombre nuevo. Y no es que físicamente le esté dando esa piedra con un nombre nuevo, sino que al ser llamado por Él, al ser sacado por Él, invitado por Él para que tenga esa intimidad con Él, esas personas están recibiendo el nombre del Señor. Están siendo ahora hijos, llamados hijos de Dios. Dice Isaías 43 que estamos leyendo, somos llamados por su nombre. En la Nueva Versión Internacional dice, trae a todos los que sean llamados por mi nombre, o saca a esos que son llamados por mi nombre. Y esos que fueron llamados por el nombre de Dios, dice que tienen un propósito. ¿Para qué fueron llamados? ¿Para qué fueron sacados? ¿Para qué son el pueblo de Dios? La iglesia santa dice que fueron formados para la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa gloria? No solamente es como cuando reflejamos la imagen de algo más. No es solamente reflejar la luz, sino la gloria en hebreo es kabot, que significa el esplendor. Fuimos llamados para esplendor, para gloria, para honor, para honra, para majestad, no nuestra, para honra, majestad y esplendor del Señor, para reflejarlo a Él. Fuimos llamados para honrarle a Él. Fuimos llamados, y este llamado, kabot, tiene un buen sentido, o sea, no en mal sentido, sino en buen sentido, a honrarle, a glorificarle, a reflejar lo bueno, las virtudes de Dios. Y solamente podemos reflejar esas virtudes de Dios cuando la imagen del Señor está en nosotros. Esto nos habla acerca del nuevo nacimiento, aunque no voy a entrar en ese tema. Pero la única manera de darle la gloria a Dios es cuando nosotros tenemos la imagen del Señor. La única manera de darle la gloria a Dios es cuando nosotros respondemos a ese llamado que estamos leyendo, los llamados del Señor, y nosotros glorificamos su nombre. Nosotros permitimos que el Señor haga esa obra en nuestra vida, y a través de esa obra que Él está haciendo, la gente puede conocerlo a Él. La gente glorifica el nombre de Dios. La gente no nos ve a nosotros, la gente ve a Dios. La honra no es para nosotros, la honra es para Dios. La gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Por eso es curioso que muchos estén predicando la palabra de Dios y buscando su propia honra, su propia gloria, no poniendo su vida. Cuando yo recuerdo también Apocalipsis, en el capítulo 4, en el capítulo 5 de Apocalipsis, cómo se postran la naturaleza, los 24 ancianos, los seres vivientes, se postran y traen sus coronas delante del Señor. Todo le da la gloria a Dios. Pero a veces el hombre está buscando su propia gloria, su propio interés, y no está honrando al Señor. Todos los que fueron llamados por el Señor le dan la gloria a Dios, la honra a Dios. Fueron formados para darle la gloria a Dios. Y entonces también en este pasaje, en el verso 7, nos está diciendo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. ¿Qué hizo el Señor? 3 cosas que hizo el Señor para que Él sea gloriado, para que Él sea exaltado. Recuerde también Éxodo capítulo 7 al capítulo 12, cuando
el Señor está trayendo las plagas a Egipto. El Señor se está revelando y quiere que aún los egipcios conozcan el nombre de Dios y le glorifiquen. Quiere que los descendientes de Jacob, Israel, conozca al Dios que sirve y le glorifique. Y los saca al desierto para que le sirvan. Los saca para que en medio de las naciones, en el concierto de las naciones, ellos sean luz, no para exaltarse ellos, sino para que las naciones, para que todos aquellos que han sido creados por el Señor volteen a ver y glorifiquen el nombre de Dios. Y hay tres cosas aquí en el verso 7. ¿Qué hizo el Señor para que nosotros que somos llamados le demos la gloria a Él? Dice primero que nos creó, los he creado, los formé y los hice. Es como cuando nosotros hacemos o tenemos algún objeto, tiene un propósito con el que lo creamos, como este micrófono, tiene un propósito. El que pueda entrar el sonido ahí, el que pueda transmitirlo a una mezcladora, allí se ecualiza, se le mete efectos y usted está escuchando mi voz, se transmite a la computadora, luego por el internet y usted está escuchando mi voz, está viendo la imagen a través de esta cámara, tiene un propósito. De la misma manera, cuando el Señor nos creó, tenía un propósito, que nosotros pudiéramos, a través de su creación, a través de nosotros, la gente pudiera ver a Dios. Por ejemplo, a través de este micrófono, usted me escucha, a través de esta cámara, usted me ve. A través de su vida, Dios quiere que los demás le oigan a Él, oigan su palabra, le vean a Él. Mire, tres cosas que hizo: nos creó, nos formó y nos hizo. Creo que entendemos bien esto. Nos creó, no existíamos. Dios crea de la nada. Dios es todopoderoso, nos creó de la nada. Hemos visto en Isaías, en los pasajes atrás, las naciones no son nada delante del Señor, y luego dice, ni siquiera no son nada, son menos que nada. Pero Él nos creó de la nada, nos hizo. De la nada creó el universo, es el único que es creador. Los demás pueden componer, inventar, pero no crear. El único que crea es Dios. Él nos creó, nos formó y nos hizo. Y yo creo que el crear como el hacer es muy parecido, pero crear es de la nada y el hacer es darle esa forma. Y luego dice que nos formó, y esta palabra a mí me gustó mucho porque en el original es yatzar en hebreo. ¿Y qué quiere decir? Es como meter en un molde, embutir, como cuando se mete una salchicha, es embutir, meter en un molde, moldear, darle la forma. Es como el alfarero que forma lo que él quiere. Es como el herrero que forja con el fuego, con el martillo golpea o funde y pone un molde, y al echarlo toma esa forma. Es como labrar, aquel tallador en piedra, en madera o en arcilla, que va tallando, gastando y labrando hasta que tiene la forma, una obra de arte. Pero esa obra no es porque Dios quiera hacernos a nosotros grandes, sino porque Él quiere gloriarse, porque Él quiere que los demás le conozcan. Creo que cuando nosotros entendemos el propósito de nuestra creación, el propósito de nuestro llamado, Él nos creó, luego nos llamó, y después, ¿qué hace? Él quiere, pretende su propósito, que le demos la gloria a Él. Y muchos, yo creo que al escuchar su voz le dan la gloria a Él. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? A través de una vida en esa imagen. Esa es la obediencia, en esa forma, metidos en un molde, cuando tenemos el molde de Él, cuando nos dejamos moldear por sus manos, dirigir por su voz y su espíritu. Él nos creó solamente para Él. Dice en el verso 21 de Isaías 43, este pueblo he creado para mí. Este pueblo hablaba de los hijos de Jacob en este momento, del llamado de este pueblo, pero también está hablando de nosotros, está hablando de su creación.
los creó solo para Él. Y Dios es un Dios celoso, por eso no acepta la idolatría. Para Él es fornicación, porque es como estar con este esposo, Dios, e ir con otro esposo. Recuerde Ezequiel capítulo 16, si usted tiene tiempo en su casa lo lee, y Dios está hablando cómo Él llamó a esta mujer que había nacido y que no había sido atendida en su nacimiento, y fue echada a la tierra, fue abandonada. Pero Él le dio vida, la limpió, la cuidó, la hizo crecer, y cuando era mayor la vistió hermosa y le dio su nombre, la cuidó, la protegió, la hizo suya, su esposa, y la amó. Pero después esta mujer, con todo lo que el Señor le había dado, porque hasta la había enriquecido con vestidos, con joyas, se apartó del Señor. Y entonces nosotros diríamos: ¿qué hará el Señor con una esposa ingrata? Con alguien que no tenía vida. ¿Qué hará el Señor? Desecharla. Es la justicia del hombre. Pero al final del capítulo dice: yo no voy a hacer como hiciste tú, sino yo tendré de ti misericordia y compasión. Bueno, el Señor nos creó solo para Él. Es celoso de nosotros porque nos ha amado y quiere que nosotros le amemos de la misma manera. Y cuando Él nos creó, dice en el verso 21, ¿para qué nos creó? Solo para Él. Así como en el verso 7 había dicho que para gloria suya, en el verso 21 dice: mis alabanzas publicará. Este pueblo va a publicar las alabanzas de Dios, va a dar a conocer al Señor. Y cuando nosotros leemos en Salmo como los salmistas, porque no solamente es David, muchos salmistas, o aún en Isaías o en otros libros se escriben cantos y salmos, los salmistas no pueden dejar de glorificar el nombre de Dios. Aún en medio del dolor y de la tristeza, lo que ellos exaltan es la misericordia de Dios, es el nombre de Dios, es el anhelo que hay en el corazón de estas personas, de este pueblo, por Dios. Y yo creo que esto es el propósito de todos los que fuimos llamados, los que fuimos creados, los que fuimos formados con la imagen de Dios, los que fuimos hechos para honrarle, para glorificarle, para hacer su alabanza. ¿Te das cuenta que siendo tan pequeños tenemos un privilegio tan grande? Dios nos formó y nos dio propósito desde antes de la fundación del mundo, no solo desde el vientre de nuestra madre. Y cuando recuerdo esas palabras también del profeta, cuando dice que desde el vientre de su madre Dios le conocía, o estas palabras que nos está hablando aquel salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que sucederían. Qué hermoso que Dios nos conozca así, pero qué hermoso que Dios nos esté llamando para que nosotros, al saber el propósito de nuestra creación, nosotros le alabemos, levantemos su nombre, le glorifiquemos, le reflejemos a aquellos que no le conocen. Y nos dice el capítulo 43: a estos que llamó para glorificarle, los formó con la imagen suya, la imagen de Jesucristo. Nos diría Colosenses capítulo 1 verso 15 al 22. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primero, el primogénito de toda la creación. Y en esa imagen Él nos estaba creando para que nosotros le glorificáramos a Él. Cuando aún los detractores de Jesús, aún los enemigos de Jesús, veían las obras de Jesús, oían las palabras, veían su ministerio, no podían negar que había venido de Dios. Y aún ellos lo declaraban. A veces son irónicos, sarcásticos, pero ellos decían: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. De esta manera Dios nos creó, y cuando tú vives la vida del Señor, tienes el nombre del Señor, el sello del Espíritu de Dios, la gente, ¿qué podrá decir? No te va a glorificar a ti, sino va a decir: sabemos que Dios vive en ti, sabemos que el Señor ha cambiado tu vida. Y esta es la diferencia de tener una religión a ser formados por Dios. Porque aún puedes vivir en una sierra, en un lugar muy lejano, donde no hay muchas personas, o donde vives solo. Pero cuando
la imagen de Dios está en ti, no podrás negarlo. Pero también cuando vives en una ciudad tan enorme como la Ciudad de México, cualquier ciudad en el mundo tan grande, pero cuando tú tienes la imagen de Dios, toda esa gente que tal vez va en un sentido, cuando ven la obra que Dios ha hecho en ti, la forma, ese molde cuando formó en ti, Kavod, cuando ven esa forma, no pueden negar que Dios ha hecho una obra en ti, que has nacido de nuevo. Y esto es lo que la gente debe conocer. Dice Isaías 43, verso 10 al 12. Mira, Él nos llamó, nos formó, nos hizo con un propósito de glorificarle y alabarle, para que nosotros, viviendo en este mundo, nos dice, verso 10, vosotros sois mis testigos, para que nosotros seamos testigos de Él. Y en un momento aclararemos esto, ¿qué es ser testigo? Dice Jehová, no solamente van a ser mis testigos, sino van a ser mis siervos que yo escogí. Nos llamó entonces, nos creó, nos formó, nos hizo para ser testigos y para ser sus siervos, para que me conozcan y creáis y entendáis que yo mismo soy, para que tengamos una relación con Él y entonces podamos conocerle, que Él es Dios eterno. Enseguida nos dice en el verso 10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, para que conozcas que es el Dios único, que es el Dios eterno. Escucha, hermano, este tiene un doble propósito. Primero te formó, te hizo, te llamó para que tú le conozcas. Pero recuerda que dice el verso 10, para que seas su testigo y su siervo. Pero dice que primero le conozcas. Verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Que conozcas que es el Dios único, que es eterno y que Él salva. Esto es lo que debes de conocer en tu vida. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo quien, no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues, mira cómo termina el verso 12, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy. Ustedes son mis testigos para darme a conocer, para que digan que yo soy ese Dios eterno, ese Dios único y ese Dios que salva. ¿Qué significa ser testigo? En el hebreo original la palabra es ed, que significa aquellos que dan testimonio. Es como un grabador, aquel que deja algo grabado. También en el sentido judicial, un testigo es aquel que da evidencia. Pero también en el hebreo original quiere decir que es alguien que es importante, es un príncipe. Yo los llamé entonces para que ustedes me den testimonio, para que ustedes sean príncipes, para que ustedes me confiesen delante de los demás. Eso es ser un testigo. Pero también dice que esos testigos, ¿de qué son? De que Él es Dios. Tienen que, primero le conocieron o le conocimos, ahora le tenemos que dar a conocer a otros que Él es el único Dios, que Él es creador y eterno, y que Él es salvador, que Él es el único que salva. Y dice que también fuimos llamados para ser sus siervos, y esto es Evet en hebreo, y quiere decir, no como ahora algunos dicen el gran siervo de Dios y se exaltan y se envanecen. Recuerde lo que empezamos diciendo al principio, nos creó para su gloria, no para nuestra gloria, para la gloria suya. Nos creó no para que nos conozcan a nosotros, sino para que lo conozcan a Él. Nos creó no para testificarnos nosotros y servirnos de los demás, sino para que nosotros le sirvamos a Él y sirvamos a los demás, y para que nosotros testifiquemos a los demás de que Él es Dios. Y esta palabra Evet, que significa siervo, quiere decir sirviente. Entonces, ¿qué somos del Señor? Sirvientes. Pero también somos cortesanos. ¿Qué es un cortesano? Aquel que estaba en la corte del Señor, también es importante, en la corte del rey. Pero somos criados, esclavos, jornaleros del Señor. Pero para mí ese nombre de sirviente o criado, yo lo entiendo que eso somos nosotros los siervos, criados, sirvientes del Señor. No para jactarnos.
es para que cada vez que el Señor nos llama a servirle, en lugar de decir, me siento grande por servirle, no, me siento dichoso de poder servirle. En lugar de vanagloriarme de servirle, yo pueda humillarme delante de Él. Entonces, Él nos llamó para ser testigos de que Él es Dios. Nos llamó como siervos para que tengamos una relación con Él y para que nosotros le conozcamos, le creamos a su palabra. Y creer no solamente es oír y decir creo en mi corazón, tengo mucha fe. No, creer es vivir una vida en obediencia, para que nosotros vivamos en esa vida de conocimiento. La palabra que utiliza es yadá, y este conocer significa tener una intimidad con el Señor. Para que ustedes tengan esta intimidad conmigo, me crean, vivan en obediencia, entiendan cuál es mi propósito, y también que nosotros, al ser testigos y siervos, nosotros demos a conocer a los demás a ese Dios único, eterno y salvador. Yo quisiera en esta hora que pensemos si nosotros somos esos testigos verdaderos de Dios. Porque nos decía el verso 7, los llamados de mi nombre, tú que fuiste llamado, yo que soy llamado, que he nacido de nuevo. Sé que hemos tenido luchas, sé que alguno tal vez ha caído o ha pecado, pero el Señor te llamó, ya te escogió. No es para que estemos o estés en esa condición. El Señor te llamó, dice, para que tú le conozcas. Llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El propósito por el que te creó, te formó, te dio la forma de Dios y te hizo, es para que tú le glorifiques. Creo que hoy es el tiempo en que nosotros debemos decidir glorificar el nombre de Dios. Al ser testigos del Señor, la gente va a conocerle a Él. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que los apóstoles, los discípulos, fueron testigos de la vida de Jesucristo, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y con el poder del Espíritu Santo hablaron acerca de ese Señor que se encarnó, que nos dio la salvación. Así que es ahora tiempo para que nosotros seamos esos testigos. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, hablando en ese mismo sentido que nos hablaba Isaías, que fuimos llamados para ser testigos. ¿Qué significa ser testigo? No es que tú salgas con una Biblia, no es que salgas con un libro casa por casa y toques. Esta puede ser una manera, pero esta no es la manera de ser testigo del Señor. Si nosotros vimos hoy, el ser testigo es aquel que fue llamado por el Señor, fue formado como Él y le da a conocer a los demás. Le da a conocer no solo por sus palabras, con su vida, porque tiene la forma del Señor. Dice en Hechos 1:8, cuando les está hablando de la venida del Espíritu Santo, dice: y me seréis testigos. Y en griego utiliza una palabra diferente. Utiliza la palabra mártures, que viene de martus. Y esa palabra mártures creo que se entiende en español, porque tenemos una raíz grecolatina, griega. Mártires sería la palabra en español. Mártires, mártires. Entonces los testigos del Señor son mártires, aquellos que están dispuestos a exponer su vida por el Señor para que Él sea glorificado, para darle la gloria a Dios. Aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos para que el Señor pueda reflejarse. Dice Hechos 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y van a ser mártires por causa de mi nombre, testigos míos. Somos llamados y creados para ser testigos y ser siervos del Dios eterno. Tal vez vamos a tener una vida de mártires. Actualmente no se entiende mucho esa palabra de mártir, porque pensamos que solamente es aquel que muere o que neciamente a veces entregaba su vida. Pero no, el mártir es aquel que está dispuesto a sacrificar su vida por su Señor, a entregarse totalmente a su Señor. Y yo quisiera que cuando tú veas este verso,
el verso 7, 43:7 que leímos en Isaías. Todos los llamados de mi nombre. Cuando recuerdes que el Señor te llamó, dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor tuvo un propósito al llamarte, y posiblemente tú pensabas en algo diferente. Es que Dios me va a dar esto, me va a dar el otro, voy a hacer esto. No, dice: te llamé como testigo mío. Y el testigo es aquel que está dispuesto aún a negarse a sí mismo, a entregar su vida, a ser mártir, para glorificar al Señor. Yo quisiera que hoy pensemos que tenemos un privilegio al servir al Señor. Allí donde estás, en tu casa, en el lugar que te encuentres, Dios te dio un privilegio, pero te formó, te está dando esa forma, te está moldeando a través de las pruebas. Pero algo hermoso es que Él te creó. No existíamos, pero Él nos creó para este propósito. Cuando nosotros empezamos leyendo Génesis capítulo 1, podemos pensar: ¿para qué Dios hizo esto? Dios hizo toda la creación para que todos los que han oído su nombre, para que tú y yo un día llegáramos a oír el nombre de Dios, respondiéramos a su llamado, pudiéramos acercarnos a Él, tener intimidad con Él, y en ese conocerle a Él, siendo transformados, entonces salir y mostrar al mundo, siendo testigos, siendo siervos de Él, para que el mundo pueda glorificarle, pueda conocerle y sepan que Él es Dios. Yo quisiera que tu vida ahora pueda reflejar a Dios. Algunos tienen cristianismo nominal, de nombre, de religión, de tradición. Yo no quisiera que vivas de esta manera, hermano. Yo quisiera que vivas con una relación diaria con el Señor. Que hoy el Señor pueda tocar tu vida y que el Señor haga esto que dice el verso 7: te cree, te forme y te haga para su gloria. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos haga para su gloria, nos forme nuevamente. Si es necesario que nos deshaga, que nos cambie totalmente, pero que realmente podamos glorificar su nombre. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, porque al ser llamados por ti, ni idea teníamos, Señor, de la gran responsabilidad, del gran privilegio, pero también del enorme compromiso que tenemos. Porque, Señor, ahora no nos representamos a nosotros, ni presentamos a una persona importante, o a un presidente, o a un país. Presentamos un reino eterno, una nación diferente, un pueblo especial, a un Señor, a un Salvador, a un Dios eterno. Te representamos a ti. Sé glorificado en nuestra vida. Manifiéstate tú. Recibe tú la gloria, el honor, el poder, la alabanza, porque para eso nos creaste. ¿Quiénes somos nosotros? Para que nos hayas visto, para que tengas de nosotros misericordia. ¿Quiénes somos? Somos como la neblina, decíamos hace unos días. Pero, Señor, es un gozo saber que hoy tenemos vida en ti, que hoy hemos sido llamados a servirte y a ser tus testigos. Con esta convicción saldremos cada día. Si vamos a nuestro trabajo, a la escuela, a la oficina, a la iglesia, en el hogar, donde quiera que estemos, vamos a ser testigos tuyos. Ayúdanos, Padre. Sé que algunos están luchando con alguna debilidad, con la carne, con el pecado, con su propio pensamiento, con su propio deseo, con su propio yo. Sostén la vida de mis hermanos, levántales. Que ellos estén viendo la obra tuya, que realmente tú los creaste. Los estás formando, los estás haciendo a tu imagen, para que entonces primero te conozcan, sepan entender tu voz, tu voluntad, y entonces con esa obra nueva salgan a este mundo. Y hermano, amigo, sepas que tienes un propósito en tu vida, y es reflejar la gloria de Dios, es darlo a conocer a Él. Primero conócelo, primero ten una intimidad con Él, y luego naturalmente de esa intimidad, de ese conocer de Dios, vas a darlo a conocer a los demás. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.